Buenas tardes, hermanos. Ahora con esta innovación, por causas ya conocidas por cada uno de todos ustedes, les damos la bienvenida, deseando que sigamos, que no paremos con las reuniones. Ahora va a ser virtual, ¿verdad? Cada uno en su casa, pero es una novedad para nosotros. Antes de iniciar, quisiera hacer una oración por el momento que estamos pasando, que todo el mundo está pasando. Padre, en esta hora te doy gracias, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Yo sé, Señor, que tú guardas a tu pueblo, que nosotros, Señor, confiamos plenamente, Señor, en ti. Pero de antemano, Señor, tenemos que tomar las precauciones debidas, las precauciones, Señor, que las autoridades de salud nos han indicado, de quedarnos en casa, Señor, de estar con nuestra familia. Te doy gracias, Señor, porque tú sabes el tiempo en el que, Señor, este virus, Señor, ya no se propague. Sabemos que tú tienes el control, Señor, de todo. Yo te pido que nos sigas guardando como hasta ahora. Te doy gracias en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Quiero tocar un tema que está en el libro de Éxodo, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 8, por favor. Espero que tenga su Biblia a la mano, su libreta y un lápiz, una pluma para que usted vaya anotando. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Primeramente quisiera que viéramos cuál es el origen de Amalec. Y vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 36, versículo 12. Repito, Génesis capítulo 36, versículo 12. Vamos a ver cuál es el origen de Amalec. Dice la palabra de Dios: y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer
de Esaú. Vemos que Amalek proviene ¿de quién? De Esaú. De Esaú. Y si ustedes recuerdan la historia de Esaú, recuerdan cómo despreció la primogenitura. ¿Sí? Vemos entonces que Amalek viene de Esaú. Esaú aborrecía a Israel. Por lo tanto, ahora, viendo esta situación, Amalek ataca a Israel. Es decir, el odio que se sembró en ese tiempo todavía prevalece. Bien, vamos a ver el libro de Éxodo 14, capítulo 14, versículo 14, por favor. Repito, Éxodo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sí? Vemos que hasta esta altura del Éxodo, Dios había peleado por el pueblo. Pero estamos viendo aquí que viene Amalek y ataca a Israel, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía experiencia en la guerra. Amalek tenía la experiencia. Pero siguiendo el consejo de Moisés y a su vez de Dios, vemos cómo da las instrucciones para que se dé esta batalla. ¿Sí? Entonces vemos que se enfrenta aquí el pueblo de Israel cara a cara frente a su enemigo. Hasta ahorita no tenía que haber, no había dado la cara, porque Dios era el que tomaba el control. Pero a pesar de que Israel tenía que pelear, el pueblo de Israel tenía que pelear contra Amalek, vemos que también Dios tiene el control. Y vamos a ver aquí algunas situaciones. Vemos aquí dos luchas. ¿Sí? Una, esta lucha no está confiada en el esfuerzo humano y la estrategia humana. Josué dirigía la batalla en el valle, ahí abajo. Pero el secreto de la victoria no estaba en el enfrentamiento aquí abajo. Como acabamos de leer, Moisés dice que estaba sobre una cumbre, con las manos levantadas, con las manos alzadas. Y vimos que se cansaba. Cuando Moisés bajaba las manos, dice que prevalecía Amalek. Pero cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel. Pero hubo un momento en que Moisés se cansó. Pero vemos que habían dos hombres con él. Moisés no estaba solo, que le ayudaron a tener fortaleza en sus manos, para que las manos de Moisés estuvieran siempre arriba. Y si las manos de Moisés estaban arriba, vemos que Israel prevalecía contra Amalek. ¿Sí? ¿Qué quiere decir las manos levantadas? ¿Qué significa las manos levantadas? Las manos en alto hablan de la oración, de la continua oración. Que día con día tenemos luchas, tenemos que enfrentar luchas y pruebas. Pero la victoria está garantizada si hay oración. Porque si no es una pelea, es una batalla que probablemente perdamos. Si no hay oración, es decir, haciendo el trabajo de oración, no podemos vencer. Vamos a ver el Nuevo Testamento, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8.
Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí Pablo nos da un consejo: el que levantemos nuestras manos, es decir, que elevemos una oración a Dios con las manos levantadas. Vemos lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en nuestras comunidades, en nuestros estados, en nuestro país, a nivel mundial, con respecto a esta lucha que pareciera ser que este virus está ganando. Es la oportunidad que tenemos como pueblo de Dios, para levantar nuestras manos, para pedirle a Dios que tome el control y que cubra a nuestro país, que cubra, que resguarde a todo ser humano. Hasta el día de hoy vemos las estadísticas en televisión, en las noticias, que como algunos países se va incrementando el número de muertos, el número de contaminados, pero en otros países han logrado controlar esta situación. Estamos en una lucha, pero sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién, dice la palabra de Dios, quién contra nosotros? Vemos entonces que Dios le dio la victoria a Israel en esta lucha que hubo contra Amalek. Vuelvo a insistir: el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, no tenía la experiencia de la guerra. Amalek tenía esa experiencia. Y acabamos de ver que Moisés, intercediendo por su pueblo, pudo Israel tener la victoria. Mientras Moisés estaba haciendo su trabajo en la cima de este monte, Josué y los hombres de guerra estaban haciendo también su trabajo. Bien, vamos a ver aquí dos cuestiones también. Aquí hay dos poderes. Y vamos a ver Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 17. 5:17 de Gálatas. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y la del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vemos entonces que hay dos poderes: uno, la carne, y otro, el espíritu. ¿Sí? Viendo, ¿verdad?, la figura de este pasaje, Amalek representaría el poder de la carne. Amalek. Israel, el pueblo apartado por Dios, el pueblo elegido por Dios, representa el poder del espíritu. Y dice aquí, ¿verdad?, en 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y siempre va a haber esta pelea, siempre va a haber esta lucha en nuestro interior. La carne quiere hacer, ¿verdad?, sus deseos, y el espíritu, ¿verdad?, va a estar en contra de la carne. Entonces va a haber siempre esta pelea en nuestro interior. Bien, veamos ahora Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 15. 15:15. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vemos aquí cómo Dios le dice a Samuel y Samuel a Saúl, ¿sí?, lo que tenía que hacer con el pueblo de Amalek. Tenía que atacarlo, tenía que destruirlo y no
no dejar nada. En cuestión material, en cuestión humana, en cuestión de todo el pueblo, tenían que destruirlos. Pero ¿qué dice aquí? De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Vemos cómo Saúl desobedeció. Y lo que tenía que hacer Saúl era acabar, ¿verdad? Que no quedara ningún vestigio de los amalecitas. Sin embargo, vemos cómo aquí trajeron, ¿verdad? Lo mejor, dice aquí, a los ojos de Saúl, lo mejor, ¿verdad? De las vacas, dice, ¿sí? De las ovejas. E iban a sacrificarlas en honor de Dios. Cuando Dios no había hecho ningún mandato con respecto a esto, ¿verdad? De traer las vacas y las ovejas. Vemos entonces cómo Saúl desobedeció. Ya vimos entonces cómo el pueblo de Israel se enfrentó con Amalec y el pueblo de Dios venció. Vemos aquí una segunda oportunidad, cómo tenían que acabar, ¿verdad? Acabarse con el pueblo, que no quedara ningún vestigio de los amalecitas, y cómo Saúl desobedeció. Por esta acción, Saúl fue desechado, por no ser obediente a lo que Dios le había dicho. Y vamos a leer en este mismo capítulo, versículo 23. Versículo 23 del capítulo 15 del primer libro de Samuel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos cómo perdió la oportunidad Saúl por ser desobediente a lo que Dios le había dicho. Volvamos otra vez al pasaje de Éxodo capítulo 16, en el que estamos, por favor. Éxodo capítulo 17. Vamos a leer el versículo 16. Dice así: y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. De acuerdo a este versículo, la guerra contra Amalec es para siempre, para siempre, ¿sí? No sé cuántas generaciones hayan pasado, pero esa guerra sigue estando, se sigue dando. Bien, vamos ahora con dos contrastes. Aquí podemos ver dos contrastes. Vemos que el conflicto empezó al declararse Amalec contra Israel. El conflicto empezó entonces cuando viene Amalec y le declara la guerra a Israel. Y vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice esta palabra en el versículo 5 que somos hijos de luz, que somos hijos del día.
No sé si le ha pasado cuando de repente se va la luz en la casa. Si tenemos a la mano un cerillo, queda en completa oscuridad. Si tenemos a la mano un cerillo, lo prendemos y se hace la luz. Es decir, este simple cerillo disipa las tinieblas y podemos hacer lo que de alguna manera íbamos a hacer. Si vamos al baño, vamos a buscar, ¿verdad?, alguna vela, alguna lámpara. Pero si prendemos un cerillo que podemos decir que es insignificante, pero esta simple luz abate a las tinieblas, ¿sí? La luz repele a las tinieblas. Por lo tanto, nosotros somos hijos de luz y vamos a repeler las tinieblas. Aquí está declarado que somos hijos del día. Bien, veamos Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Siempre se va a dar esta lucha con las tinieblas. Siempre vamos a tener esta lucha. El pueblo de Dios siempre va a tener esta lucha con las tinieblas. Pero recuerden, nosotros somos luz y tenemos que abatir las tinieblas. La luz, entonces, una simple luz, hace que las tinieblas se disipen. Dice aquí el versículo 14: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 5:14. Repito. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, hermana, es tiempo de estar despierto. Es tiempo de estar velando. Los días, como lo declara la Escritura, son malos. Tenemos que estar a la expectativa de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Y tenemos esa capacidad de ser luz en medio de las tinieblas. Pero tenemos que estar despiertos. No tenemos que dormirnos. Tenemos que estar en esa lucha constante. Vemos en el pasaje que estamos leyendo dos resultados que se pueden ver en este pasaje de Éxodo. Amalek fue derrotado y fue destruido. Israel victorioso e íntegro. Mientras la lucha en el valle estaba con Josué y los hombres que él había elegido, vemos en el monte a Moisés intercediendo. Siempre van juntas. El valle, estas dos situaciones están juntos siempre: el valle y el monte, la cima del monte. ¿Sí? Y vemos cómo Jesús, lo declara la Escritura, que está arriba en los cielos, a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Está haciendo su trabajo. Pero vemos que el Espíritu Santo está abajo, guiándonos, peleando por nosotros. Entonces, Jesús intercediendo y el Espíritu Santo peleando nuestra lucha, peleando nuestra batalla.
Esto es algo maravilloso, que cada uno de nosotros tenemos dos ayudantes, uno allá arriba, Jesús, intercediendo todos los días por cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo aquí abajo en la tierra, luchando nuestras peleas, luchando nuestras batallas, luchando por cada uno de nosotros. Quiero concluir con este versículo. Lo encontramos en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Repito. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como conclusión, hermanos, cada creyente, cada uno de nosotros, hermano, hermana, cada uno de nosotros tiene adentro su Amalek. Tiene adentro su Amalek. ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo a este versículo, tenemos que crucificar a ese Amalek. Tenemos que crucificar a la carne. ¿Sí? Recuerden, siempre está esa lucha entre el espíritu y la carne. Pero tenemos que crucificar nuestra carne para poder vencer. Y esto solo lo podemos hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo. Solos, como dice aquí, lejos esté de mí gloriarme, no lo vamos a poder hacer, hermanos. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y nosotros aquí abajo, ¿verdad?, en la tierra, con nuestras batallas diarias. Pero tenemos, hermanos, que pelear esta batalla con la ayuda del Espíritu Santo. Solos, hermanos, no lo podemos hacer. Esta batalla que se está presentando en todo el mundo, hermanos, la tenemos nosotros ganada, esta batalla, porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, peleando nuestras batallas, y Jesús intercediendo al Padre. Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes, esperando que, de acuerdo a las noticias, de acuerdo a lo que las autoridades designen, podemos vernos un día de estos. Que Dios le bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. La paz de Dios sea con ustedes. Me fui rápido.